Bien, pasemos a la sesión final de aprendizaje complejo. En este tema vamos a abordar, en esta sesión vamos a abordar el tema número 6, que corresponde al diseño de una intervención educativa. En el, bueno, en el video anterior les estaba yo diciendo que les ponía yo el ejemplo de cómo se utiliza la creación de instrumentos. Esa sesión va enfocado como en crear objetivos e instrumentos, pero una cosa diferente es la intervención. Van de la mano, por supuesto. La evaluación es una detección. Ya detecté que hay un problema. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Esa es la intervención. Intervención quiere decir que vamos a utilizar los conocimientos que conocemos de formación de las personas, de su comportamiento psicológico, social, emocional, en un contextos educativos, y utilizarlos a nuestro favor para desarrollar una estrategia a nivel de comprensión de cada caso y que funcione a modo de resolver un problema real. No sé si me explico, pero una intervención es porque tú vas a cambiar algo. Una intervención que no cambia no fue una intervención, fue una participación. Una intervención tiene que modificar el comportamiento, tiene que haber una modificación en la conducta, tiene que haber un resultado, que no solamente es un resultado de medición como en el caso anterior, sino aquí debe haber un producto de mejora o de una línea que nos permita comprender si resolvimos el problema o no lo resolvimos. A ver, para empezar, entendamos cómo se desarrolla una intervención. Por ejemplo, me voy a basar en este documento que es el que les va a ayudar mucho a resolver el problema. Primero dice que es un diseño de intervención educativa, una serie de acciones. Este verbo es muy específico porque aquí no te está diciendo supuestos, te está diciendo acciones que tengan un plan y que estén direccionadas a ejecutar a la mejora académica de ciertas personas. El diseño de un programa de intervención tiene que tomar en cuenta el escenario, digamos, real del contexto en el que estamos trabajando. Cada diseño de intervención es particular del caso. Podemos hacer diseño particular en el caso de un alumno, en el caso de un grupo, en el caso de una institución, en el caso de un sistema educativo, si ya te quieres ir a grandes ligas. El punto es que nos estamos tomando como referencia primero acciones concretas, segundo un escenario real. Escenario y acciones es lo que promueven que exista una intervención. Dice, la intervención educativa es entendida en general como conjunto de acciones de carácter motivacional, pedagógico, metodológico, de evaluación, que se desarrollan por parte de los agentes de intervención. Te está abriendo la pauta a que tú comprendas que no solamente tiene que ver con la parte metodológica, sino también motivacional. Eso ya lo incluyó y me parece muy, muy correcto en la forma en la que está escrito su documento. Es un proceder que se realiza para promover un cambio, generalmente una conducta en términos de conocimientos, actitudes o prácticas que se constatan evaluando los datos antes y después de la intervención. El cambio, lo que les venía diciendo hace un momento, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de intervención educativa? Individualizada, grupal, miren, ahí está. En el aula, entonces te van a decir intervención educativa de la comunidad. Ese es el escenario. ¿Por qué es importante que definamos los escenarios en la intervención? Porque eso tiene que medir, perdón, eso tiene que considerar todas las variables que podemos medir o todas las variables que podemos considerar como el antes y el después. Si solamente se trata de un alumno, podemos evaluar el progreso de un alumno, si solamente es un grupo, si es un salón, etcétera. Digamos que abre la cancha a que podamos ser más integrativos en este sentido y no solamente quedarnos con una opción específica. Dice que puede ser educativa, conductual o emocional. ¿Por qué? Porque en el contexto educativo miren, no solamente se debe considerar la parte académica o de aprovechamiento, o sea, no la puedes desligar de la parte motivacional. En el contexto y escenario real, yo les puedo decir que me he encontrado con
muchos casos donde los alumnos bajan su rendimiento escolar, pero a veces no indagamos más. El profesor es como que muy hacia la idea de no me diste este resultado y qué está pasando, ¿no? Ahora, el profesor en estricta teoría no puede medir otras o no se puede meter en otras variables que no es lo educativo, y yo lo entiendo. Nosotros no tenemos ese límite. Por ejemplo, si el alumno está pasando por un divorcio de sus padres, obvio que le va a impactar en la parte en la que fabrique su desempeño escolar. Si el alumno está pasando por una mudanza, es obvio que le va a afectar porque está emocionalmente inestable, se está adaptando. Necesita sentir primero más confianza antes de sentir el desempeño escolar. Entonces, aquí te dice la mejora en el rendimiento académico. Bien, la mejora en el comportamiento y la disciplina. Muchos de los problemas educativos tienen que ver con los hábitos, y esto tiene que ver con cómo se desenvuelven dentro del salón de clases. Y la disciplina... Bueno, es que yo tengo un poco de tema con esa palabra en particular, porque yo creo que con comportamiento entendemos no solamente la parte de la participación, sino también la no participación. El seguimiento de instrucciones y la guía de los roles de los profesores. Eso yo creo que es lo que consideran como disciplina, diciendo qué tanto sigue las reglas o la conducta en cuanto a si sigue instrucciones o no. Les digo que sí es importante en un contexto escolar, pero toda medida de indisciplina tiene un factor psicológico detrás. Nosotros no podemos quedarnos simplemente con la idea de que, pues no hace caso y eso es todo. No, o sea, no hace caso por una razón. Tú no te puedes quedar ahí nada más, tienes que ver cuál es la situación detrás. Hábitos, o sea, básicamente ese es el hábito, el comportamiento y la disciplina. Identificación de las emociones, lo que yo les decía, no solamente nos lo dice un autor, nos lo dicen muchos autores respecto al papel importante que juega la situación emocional de las personas a la hora de aprender. Cuando tiene el aprendizaje una huella emocional importante y valiosa, hay un aprendizaje significativo y es muy probable que se quede impregnado, digamos, la experiencia en el alumno. Entonces tienes que identificar bajo qué contexto emocional están trabajando. Prevenir el acoso escolar, este sí es muy importante y aquí sí les doy un acierto al documento, porque realmente las medidas de violencia que existen en una escuela pues interfieren directamente en que un alumno se sienta cómodo o no y cómo se desenvuelve. Entonces, las escuelas deberían ser en estricta teoría lugares seguros para todas las personas que ahí participan, en estricta teoría. En la realidad es que como son la convivencia de muchas realidades, alumnos traen otros tipos de vida, otros modos de vida, otro tipo de experiencias, otra intención, otra connotación. Tú tienes que hacer que todo funcione. O sea, todas las realidades en un salón de clases tienen que coexistir, no chocar. Y los problemas de acoso escolar, en último término, es porque el alumno necesita resignificar el hecho de que existan otras realidades además que la suya. Así concreto. Por ejemplo, un alumno que es molestado por una situación de alguna situación física o así, es otra realidad, simplemente es eso. Y cada vez que otros lo molestan por esa situación, lo que reflejan es que están muy pragmáticos en cómo perciben su realidad como única y que no permiten la aceptación de otras formas de vida, de otras formas de verse, de otras formas de pensar, etc. Entonces, el acoso escolar en el fondo es ignorancia. Otro tipo de intervenciones pueden clasificarse por el enfoque, la población, tipo de enseñanza, etc. Bueno, ya estamos definiendo qué es lo que busca una intervención. Ya vimos que es un cambio y puede ser un cambio en la conducta, puede ser un cambio en la disposición del aprendizaje, un cambio en el aprendizaje propiamente dicho, un cambio en la motivación y otros enfoques. Dice, ¿cuándo es necesaria una intervención educativa? Pues
bueno, a ver, ¿qué dice aquí? Son necesarias cuando se identifica que el alumno o un grupo de ellos tiene dificultades en algunos aspectos académicos. Ajá, necesidades específicas, educativas especiales. Miren, ¿cuándo es necesaria una intervención educativa? Cuando hay un tema que resolver, un problema que resolver. Cuando hay algo que, si nosotros... Algo que justifique que tú participes en este proceso. Eso es eso. O sea, cuando se da la situación de que cuando tú intervienes va a mejorar la experiencia de aprendizaje de esa persona y su experiencia de vida en general, pues bueno, ahí ya se justifica una intervención educativa. La metodología para diseñar un proyecto de investigación puede ser de investigación y participación. En ella se incluyen a los estudiantes y la comunidad en el proceso del diseño de la intervención, incluyendo la identificación de necesidades. Es decir, te metes a una escuela y los propios alumnos o el propio contexto escolar te va a ayudar a diseñar qué es lo que pueden mejorar de su contexto escolar. De diseño institucional, se basa en la creación de contenidos educativos para satisfacer las metas planeadas. Es decir, si tomamos en cuenta el plan y programa de estudios, si podemos ayudar en la mejora del desarrollo de las competencias de ese plan y programa de estudios. O el enfoque sistémico, que se centra en el análisis general del sistema académico. Ajá. Bueno, ya estamos hablando ahí de... por ejemplo, ahorita lo que deberían... No debería, porque ya lo están haciendo y de hecho ya se hizo. Pero un ejemplo de un enfoque sistémico, una intervención sistémica es cuando diseñamos un programa educativo sobre necesidades específicas por algún contexto en particular. Cuando se dio la situación de la pandemia, se tuvo que rediseñar toda la parte de cómo se estaban enseñando las cosas porque los alumnos dejaron de aprender de la misma manera. Y ahorita estamos viviendo una era donde se necesita replantear, pues sí, o sea, básicamente cómo estamos aprendiendo después de la etapa pandémica que experimentamos como especie, y todavía estamos viendo muchas dificultades de rezago por esta circunstancia. Luego tenemos un listado de principios para la planificación de la intervención educativa. Te dice un principio de racionalidad, de continuidad, univocidad, comprensión semántica, flexibilidad, variedad, realismo, participación. Que tomes en cuenta estos aspectos es para que, digamos, trabajes sobre una plataforma que tenga utilidad. Entonces, toma en cuenta lo que te dicen acá para que le des sentido a la intervención. Una intervención tiene que ser como entendida de forma siguiendo principios, estos que están acá, y que tienen como el sentido de continuidad del proceso de aprendizaje. Ejemplo de eso, por ejemplo, principio de comprensibilidad semántica. Los términos utilizados en la redacción de un programa han de ser fácilmente comprensibles para todos. El lenguaje tiene que ser utilizado a modo de que sea entendido de lo que se está buscando. Debe ser flexible, principio de flexibilidad, permitiendo la introducción de modificaciones necesarias en cualquier momento del proceso. De realismo, elabora un programa a partir de un análisis previo y sólidamente apoyado. Si tu intervención cumple con estos principios, estás fuerte, estás creando algo que tiene sentido, que tiene una utilidad, que va a ser que va a poder ser de relevancia académica, educativa, en el programa en el que estés practicando esto. Te dice que debes tomar en cuenta enfoques. Se debe reflexionar sobre la filosofía del programa y planificar aspectos generales. Es decir, cuál es el sentido de lo que estás haciendo. Composición demográfica del ámbito, estructura, es decir, la contextualización o problematización de con quiénes vas a trabajar, perdón. Es necesario planificar las metas u objetivos teniendo en cuenta que han de ser realistas y ajustados a las necesidades de las personas sobre las que se va a realizar la intervención. Entre más simple sea una intervención, mejor va a ser el resultado.
puedes hacer que una intervención empiece algo que dé continuidad hacia adelante, pero para mí creo que lo principal es que las metas sean alcanzables, que te diseñes metas alcanzables en relación al tiempo de tu intervención y los esfuerzos que van a realizarse. Y en cuarto lugar, planificar los recursos. ¿Quiénes te van a ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué horarios? ¿Bajo qué circunstancias? Porque en las escuelas eso, digamos que ya es una estructura que se tiene, y trabajar sobre la estructura que se tiene puede llegar a ser la forma más adecuada en que las personas te participen. Obvio, trabajar sobre la estructura que se tiene no significa que no vayas a hacer algo diferente. Cuando yo hablo de estructura, hablo de tal vez los términos, los ejercicios. Debes conocer cuáles son los horarios de la escuela, qué profesores son identificados como quizás los estrictos, los que no son tan estrictos. O sea, tú calcula todos los recursos que tienes y utilízalos a tu favor. Luego te dice las fases. La inicial, determinación y selección del caso, necesidades, resultados y fijación de objetivos, es decir, la planeación. La fase de ejecución, punto de partida, diseño del programa y aplicación del programa, es decir, la intervención propiamente dicha, el cambio que tú estás promoviendo. Y la valoración tiene que ser con la evaluación del programa, conclusiones y elaboración del informe. Es como un cuento, el inicio, el desarrollo y el final. Entonces, bueno, eso no está tan difícil de entender. ¿Cómo se hace un diseño de intervención educativa? Ahí te van a decir los pasos directamente a seguir: determinación y selección de participantes, necesidades académicas socioemocionales, análisis y diagnóstico de la situación actual, etcétera, etcétera. Sigue esos pasos, ahí no hay mucho que cambiarle para que se pueda entender. Diseño de situaciones de aprendizaje. Ok. Bueno, aquí es como identificar básicamente sobre cuál es el escenario, planteándolo digamos, en los términos de intervención, en dónde vas a crear la modificación. Las dimensiones tiene que ver con los contenidos de actividades, es decir, lo que es las acciones que se van a dar en concreto. Te viene un mapa sobre fíjate, está interesante, este mapa está muy bien. Problematización, disposición, ¿qué quiere aprender la persona o el querer aprender? ¿Quiere aprender? La formación de conceptos, que tiene que ver con la adquisición y organización del conocimiento. Activar procesos cognitivos, procesamiento de la información. Transferir lo aprendido, aplicación. Evaluación de lo realizado, conciencia del proceso. A ver, miren, el aprendizaje es todo un proceso, y que cuando nosotros entendemos cómo funciona este proceso, podemos entender dónde puede estar el problema. Está desde la fase inicial, desde que tal vez el alumno no quiere aprender. Está desde la explicación del conocimiento, tal vez no se están formando los conceptos porque no se están explicando bien. Está desde la activación de los procesos, quizás no hay motivación suficiente para resolver los ejercicios porque quizás no haya una consecuencia real sobre sus calificaciones, quizás no haya una utilidad visible. Transferir lo aprendido, o sea, si lo está aplicando, lo analiza y lo puede reproducir y evaluar, es decir, si puede tener conciencia del propio aprendizaje, que eso es la metacognición. Todo esto tiene que ver con cómo aprende un ser humano. Y bueno, te vienen más cuadros y contexto, y eso es lo último. Ok, este documento del desarrollo de programa es como tu ABC de lo que tienes que hacer. Pero, como ya dijimos, la intervención son acciones en particular y te vienen actividades con acciones en particular. La primera actividad te proporciona el caso de Carlos, te describe el estudiante, la intervención aplicada, los objetivos de la observación, el protocolo, etc. Digamos que aquí ya te está dando como el esquema de la intervención y la actividad no la veo tan difícil.
Donde considero que deberían tener más énfasis o ponerle atención es en la parte del último ejercicio. Dice, contexto del estudio del caso. Imagina que eres un educador encargado de diseñar un programa de intervención educativa para un grupo de estudiantes de primaria que presenta dificultades de lectura y escritura. Bueno, no te dice de qué año, pero te dice la edad. 9 años es sana, supongo. Aquí tenemos que inferir que todos los alumnos son de 9 años. Eso es cuarto grado de primaria. El grupo está compuesto por 5 alumnos, entre ellos Ana, una niña de 9 años que lucha por comprender textos y expresar sus ideas por escrito. Ok, miren, para empezar, la edad. Hay que irnos a las etapas de Piaget. Sabemos que a esta edad ya puede formar conceptos de lectoescritura. El pensamiento se empieza a complejizar. Objetivo de la actividad. El objetivo es que se desarrolle un programa de intervención educativa que aborde las necesidades específicas de Ana y sus compañeros. Descripción de grupo de estudiantes. Proporciona una breve descripción de los 5 estudiantes, incluyendo su edad, nivel académico, fortalezas y debilidades en lectura y escritura y cualquier otro factor relevante. A ver, déjenme revisar. Supongo que esta actividad tiene que ver con que lo hagas desde una situación, pues sí, desde una situación hipotética. Ok, bueno, digamos que lo que te está pidiendo es que desarrolles un programa para los 5 alumnos y a lo mejor hay que ponerle más énfasis a Ana. A ver, para empezar, te está pidiendo que incluyas la edad, nivel académico, ya les dije que es de cuarto año, fortalezas y debilidades en lectura y escritura, y cualquier otro factor relevante como contexto familiar o social. En el caso de Ana, te dice que lucha por comprender textos y expresar sus ideas por escrito. Pero la comprensión de un texto no es tan sencillo de entender porque puede, primero, ser que no comprenda las palabras en general, que la lectoescritura se dificulte porque las palabras y la pronunciación y la conexión lingüística le falle, puede ser porque no haya comprensión lectora, puede ser porque no haya una conexión de ideas, puede ser porque no haya una identificación de ideas principales y secundarias, que es diferente a la conexión de ideas. O sea, pueden ser muchas cosas. Por eso les digo, bueno, ya en un escenario real hay que ponerle más atención a los detalles. Pero como esto es hipotético, pues pongan ahí como lo que ustedes consideren. Quiero pensar que así se puede resolver adecuadamente. Realiza un diagnóstico de las necesidades del grupo. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan en lectoescritura? ¿Qué factores pueden estar influyendo en su rendimiento? Bueno, miren, si yo apostara por algo que sí está pasando en los salones de clases con respecto a la lectoescritura, es lo siguiente. Hay mucha... Bueno, y no solamente en los niños, pero actualmente como que la información es muy rápida y sintetizada. Es decir, la forma en la que se comunican las personas o nos comunicamos actualmente, la forma en la que se transmiten conocimientos e ideas. Antes, por ejemplo, de la era digital, utilizábamos mucho la parte de leer una estructura de un texto, comprender, analizar. Tenías que meterte a revisar como los contenidos, etcétera. Eso fomentaba directamente que el proceso de lectoescritura se complejizara y eso ayudaba a que las ideas complejas se entendieran de mejor manera. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que nos estamos acostumbrando a la información masticada. Yo pondría, si yo fuera un alumno y tuviera que hacer esto, por ejemplo, me basaría en que tal vez les cuesta trabajo la comprensión de ideas de lectoescritura que impliquen la atención sostenida, que tal vez a la hora de leer un texto les cueste trabajo mantener la atención de la comprensión la atención en la comprensión del texto y que por ende se distraen tal vez a medio texto o no lo llegan a comprender en totalidad, porque eso sí es algo real, es algo que le está pasando a muchas personas y no solamente a alumnos de educación primaria, sino en general. Entonces puede ser esa una dificultad, puede llegar a ser que
no haya una comprensión del texto, porque una cosa también es saber leerlo, saber decirlo, pero si no hay comprensión lectora, y ese también es un problema que nos estamos, o al que nos estamos enfrentando en los sistemas educativos, que no hay comprensión lectora. Hay muchas veces que incluso alumnos ya de universidad, de bachillerato, de secundaria, les pides una tarea y te la entregan excelente, pero ni la leyeron. ¿Por qué? Porque se las hizo un motor de búsqueda, una inteligencia artificial o etcétera. Entonces, no hay comprensión lectora porque a veces ni siquiera se leen los productos que se generan. O los pueden leer, pero no los entienden porque el lenguaje que están utilizando tal vez no es comprensible para las personas en ese momento. Entonces, ¿qué factores pueden estar influyendo en su rendimiento? Acuérdense aquí, como estás haciendo un contexto hipotético, no solamente los factores tienen que ver con, acuérdate, regresa un poco, no solamente con la parte académica, sino también la emocional y las circunstancias de disposición y motivación del aprendizaje. Bueno, tú ya hiciste un grupo de estudiantes, ya les desarrollaste características, ya viste sus necesidades, ahora vas a diseñar el programa. Define al menos 3 objetivos específicos que deseas lograr con la intervención. Por ejemplo, mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, aumentar la fluidez de la lectura de Ana y sus compañeros, fomentar el uso de estrategias de autoevaluación en tareas de lectura y escritura. Bueno, aquí es como diseñar los objetivos. ¿Qué quieres lograr con lo que vas a hacer? Diseño de programa. Crea un programa que incluya actividades y estrategias. Describe al menos 3 actividades específicas que se llevarán a cabo en el programa. Por ejemplo, lectura en voz alta, juegos de palabras, escritura creativa. Y además también tiene que ver con... Miren, a ver, son 9 años. Lo que también te va a funcionar mucho es que tú lo hagas a una forma, a una dinámica, a una situación, un contexto que represente algo emocional. Ejemplo, en algunos lugares donde yo llegué a trabajar, hacíamos ferias de la lectura, donde no solamente era la parte de, digamos, fomentar la lectura como tal directamente, sino indirectamente. Haces que las personas, por ejemplo, lo haces una experiencia. Pues no sé, te va a tocar a ti, bueno, a este grupo representar la literatura medieval. ¿Y qué crees? A la hora de hacer la feria, tú vas a participar de esta forma, tú vas a hacer tal personaje, tú vas a hacer tal cosa. Y le empiezas a dar como un contenido más lúdico y que eso va a direccionarlos a la lectura, antes de que directamente les pongas el libro en la cara. O la lectura en voz alta, juegos de palabras, escritura creativa, que ya es muy directa, sino que tú lo hagas como en un contexto donde la persona o las personas participen desde lo que todas las personas pueden realizar y que no necesariamente esté evaluando una habilidad lectora en particular, pero te va a direccionar hacia eso. Ya tengo mi salón, vamos a hablar de literatura medieval, ya dimos los personajes y a lo mejor me baso como en un libro, ¿no? Puedo usar literatura medieval, el cantar del Mío Cid, por ejemplo, y es una forma, bueno, es que el cantar del Mío Cid es un poco compleja. Pero bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Y es en ese cantar te está hablando de el Mío Cid, que es una persona que tuvo que salirse de su hogar porque fue desterrado, y tú vas narrando y lo vas contando y lo vas haciendo como partícipe para que ellos entiendan que la lectura no solamente es leer palabras, sino comprender una historia, comprender una parte importante de una temática. Eso puede funcionar muy bien. Bueno, yo les puedo decir que eso sí funciona, porque a veces el hecho de ponerle un libro a un niño en la mano, una niña, puede volverse como una tarea de demanda, ¿sí? De demanda de un resultado. Pero si tú lo haces una experiencia, puedes hacer como que la demanda del resultado sea la propia participación. Entonces, bueno, ya ahí te puse unos ejemplos de cómo lo puedes hacer. Aquí te pone unos también, pero hay muchos. Puedes investigar cuáles son algunos fomentos a la lectoescritura
para niños, niñas de 9 años. Te van a aparecer muchas actividades. Recursos necesarios, pues los materiales, que serán, por ejemplo, libros, herramientas digitales, material de escritura. Ujú. Pues sí, los recursos. Duración y frecuencia, le tienes que poner temporalidad. Eso tiene que ver con la duración, es cuánto tiempo vas a implementar el programa y con qué frecuencia durante los días de la semana. Digamos, 3 sesiones a la semana durante un mes. La duración tiene que ver con el contenido directamente de la actividad, y la frecuencia es cuántas veces lo vas a estar haciendo en un mes, en un ciclo escolar, en una semana, etcétera. A veces hasta 5 minutos de lectura bien hecha, pero bien hecha. 5 lecturas de lectura bien hecha al día pueden ser lo único que necesites. Yo, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, era seleccionaba un texto de alguna situación en particular, ¿no? Por ejemplo, veía mucho lo que pasaba en el mundo real, lo que los chicos ya traían en la mente, pero estoy hablando como de secundaria, es un poco diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi salón de clases de secundaria, veía como que era lo que traían ellos en mente porque lo permeaban del mundo que recibían de información digital o de información de sus padres. Ejemplo, política, ejemplo, espectáculos, todo eso, ¿no? Que vamos, puedes pensar que eso no sirve, pero no siempre no sirve. A veces solo tienes que contextualizarlo. Ejemplo, y ya yo ponía una lectura que quizás no tenía que ver directamente con esa situación, pero sí les explicaba a lo mejor una parte que en otras fuentes no conocían. Ejemplo, cuando se dio cuando era la conmemoración de la Revolución, les leía yo un fragmento de un libro de historias de la Revolución, y eran 10 minutos en clase, y eran historias, no era algo que tenías que aprenderte, no era algo que te iba yo a preguntar en un examen, simplemente tenías que escuchar e imaginarte lo que te iban diciendo, y eso indirectamente los llamaba hacia la atención, les fomentaba esa idea de la lectura, porque no estás pidiendo un objetivo en particular, pero es un fomento a la lectura. Y ya se daba la situación de que decían, a ver, profe, ¿de qué libro salió esto? O querían interesarse más. Entonces hay que, pues sí, de alguna forma utilizarlo de forma lógica, coherente, los recursos que tenemos, y no limitarnos. Saber entender que muchas veces lo que hacemos en el contexto escolar es esclarecer lo que en otros contextos aprenden. Y no está mal. Simplemente que tú le das un sentido más escolar o más académico, comprendiendo que tú puedes facilitar lecturas, facilitar aprendizajes que complementen su visión del mundo. Y como ya estás partiendo de algo que ya tienen y aparte le incrementas esa iniciativa, la verdad funciona muy bien. O al menos a mí me funcionaba con alumnos de todo tipo, no nada más de el típico que siempre te entrega todo. Luego dice 5, evaluación de programa. Explica cómo se evaluará la efectividad del programa, qué métodos utilizarías para medir el progreso de Ana y sus compañeros. Considera tanto evaluaciones formativas como sumativas. Las evaluaciones formativas tienen que ver con lo académico específicamente, y lo sumativo tiene que ver con lo que vas aprendiendo del alumno durante su propio desarrollo de aprendizaje. Bueno, es que Ana antes no leía un texto de 2 párrafos, ahora lee un texto de 3. Eso es una parte formativa, ya hay una evaluación del proceso en particular. Sumativa, a lo mejor Ana antes pues sigue leyendo los 2 párrafos de siempre, pero ahora ella misma participa con la elección de la lectura. Eso ya es una participación, que elija sobre qué leer. Bueno, ya tenemos algo. Básicamente aquí es cómo vas a evaluar tu participación de todo el diseño que estás haciendo. Reflexión final. Reflexiona sobre la importancia de diseñar programas de intervención educativa, cómo puede un enfoque estructurado y basado en necesidades específicas contribuir al desarrollo académico y personal de los estudiantes. Pues es bien fácil, porque estamos trabajando sobre una necesidad real.
¿Cómo puede un enfoque estructurado y basado en necesidades específicas contribuir al desarrollo académico y personal de los estudiantes? Como una consecuencia natural, porque estás evaluando primero una necesidad real y estás dando una propuesta de resolución también real. Entonces, claro que va a contribuir y claro que va a ser de una forma directa y correspondiente a lo que es la situación real. Entonces, claro que va a funcionar porque tomaste en cuenta primero el problema y desarrollaste tu intervención respecto a ese problema. Pero ya ustedes resuélvanlo con sus palabras. Escribe un informe que incluya cada una de las secciones anteriores. Asegúrate de que sea claro y esté bien organizado. Este informe te servirá como modelo para futuros programas de intervención educativa y te ayudará a desarrollar habilidades en el diseño y la implementación de estrategias educativas. Sí, yo le sumo mucho a esto. En la forma del diseño de un programa, sí te va a ayudar porque finalmente está muy pertinente. El documento que me gustó mucho es el de desarrollo de programa de intervención en aprendizaje estratégico y desarrollo cognitivo. Ese guárdenlo, ese está muy bien sintetizado respecto a muchos aspectos que realmente te va a funcionar para desarrollar el esqueleto de una intervención. El ABC, por decirlo así. Ya lo que faltaría es la contextualización, pero la contextualización se da en el escenario real. Ok, bueno, nuevamente veo que igual en esa parte puede haber algún tipo de confusión. Yo lo que les digo es que, bueno, no sé si la confusión sea hacia lo que les voy a decir, pero al menos yo me confundí ahorita que estaba yo leyendo esto y cómo te lo resuelven, pues porque te piden de manera implícita y no explícita que llenes los huecos de la parte de Ana que no nos dice y de sus compañeros. Entonces, pues yo les pido que no se metan como en muchos rollos para que sea más sencillo. Digamos, ¿cuáles son los principales problemas de lectoescritura de los niños de esa edad? Que la lectura no les interesa, es muy simple y es muy real. Entonces, yo propongo que tú pongas como tu programa de intervención hacia el interés y la proyección de querer leer, haciendo la lectura como una parte de experiencia, que ellos mismos elijan tal vez sobre qué quieren escribir un cuento. Eso también es una técnica que pueden tomar en cuenta y que yo lo usaba como profesor y como psicólogo. Tenía yo a un grupo de alumnos o lo que sea y les pido que desarrollen un cuento, les doy como la base y si se dan cuenta, de hecho sigue los principios un poco de la evaluación psicológica donde te piden en las pruebas proyectivas realiza tu dibujo, lo que sea, y a la vuelta desarrolla una historia. Y eso te permite como entender cuáles son las consideraciones lingüísticas y de pensamiento que ya tienen las personas y a partir de eso desarrollar tu estrategia de intervención pero basado en lo que ya está en la mente de las personas. Funciona en un aspecto, digamos, proyectivo, pero también funciona en un aspecto de estimulación de la lectoescritura. Hay una técnica muy sencilla donde, por ejemplo, también siento a un grupo de alumnos en círculo y les pido que empiece uno una historia y que el otro la continúe tratando de seguirle como una hilación y al final les leo su cuento. Eso nos va a dar un resultado bien extraño, pero es muy divertido para muchos alumnos porque tú no le estás poniendo como un libro, les estás haciendo que desarrollen una historia y no le estás poniendo personajes ni le estás pidiendo que sea un resultado concreto. Y les ponía yo un minuto de tiempo para que cada uno lo escriba su historia y ya iban escribiéndola y sí, les digo, funciona porque al final no le estamos dando un encajonamiento al ejercicio, sino que estamos estimulando de forma lúdica. Y son 9 años, o sea, aquí lo que considero que deben tomar en cuenta es que la manera en la que les pueden enseñar a los alumnos es que también sea como más llevadera o más ligera. Ok, bueno,
para dar una conclusión de este tema, la intervención son acciones y que van a promover un cambio. Y toda la materia en particular de intervención educativa, pues tiene como objetivo mejorar este proceso, y para lograr la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos ser muy conscientes del escenario real sobre el que estemos trabajando. Yo en el video anterior y en este les hice énfasis como de como que faltan datos, porque estoy muy acostumbrado al escenario real, no tanto al contenido teórico. O sea, pero por ejemplo, ahora que tú estás en formación, considera que en cada particular caso hay consideraciones que debes tomar en cuenta. Y para eso debes conocer la psicología de cada alumno y de cada grupo. Y debes comprender su dinámica y debes participar activamente en que la modificación de la situación a través de tu intervención favorezca el aprendizaje. Siempre que puedas mejorar la manera en la que una persona o un grupo de personas están aprendiendo, tu intervención no solamente es justificada, sino también es útil y es valorada. Entonces les pido que en los escenarios reales consideren cómo vas a mejorar la situación. O sea, ya existe un algo, pero ¿cómo lo mejoras tú después de que tú participes? Si nada más hacemos como actividades, pero no tienes objetivos, ni al principio, ni los modificas mientras se va dando el proceso, es muy probable que no desarrolles como una medición de lo que se está cambiando y que se preste más a la improvisación o a más difícil la detección del progreso. Entonces sean como muy conscientes de eso y desde un principio analicen si se justifica su intervención primero, y segundo, cuál es la mejor manera en la que tú puedes participar en esa acción. Y la mejor manera puede tener muchas connotaciones, muchas variables, pero lo principal es que se mejore el aprendizaje. Hoy en día, y con esto quiero cerrar, no solamente a nivel básico, sino en todos los niveles educativos, se requiere que valoremos o revaloremos qué significa aprender, qué significa que una persona esté en una escuela y qué significa que un psicólogo o una psicóloga participe en este proceso. Lo que quiero decir es que las condiciones de aprendizaje han cambiado actualmente a través de la forma digital y de las tecnologías que facilitan la investigación y la organización de información. Yo considero que la primer necesidad real de aprendizaje actual tiene que ser con la comprensión. A lo mejor si un producto tecnológico me resuelve mi trabajo, está bien, pero léelo. Y ya que lo leíste, compréndelo. Y ahí te vas a dar cuenta, como yo y como muchas personas, que incluso esas herramientas que parecieran infalibles no lo son. Yo he encontrado mucho problema en la comprensión de inteligencias artificiales sobre cómo resolver problemas de aprendizaje. He encontrado problemas de redacción, semánticos, gramaticales también, en los trabajos que son generados por inteligencia artificial. Y a veces pareciera algo que no te lo crees, ¿no? Dices, no, pues es que ¿cómo una máquina va a fallar? Pues sí falla. Y fallas más tú si no te pones como a revisar lo que te está diciendo. Porque entonces nos volvemos un ciclo de repeticiones y que no comprendemos.
Y muchos alumnos, y eso es lo peligroso, piénsenlo, están dándose en esa secuencia de repetición de aprendizaje, pero donde no hay comprensión. Entonces, ok, tal vez en primaria, secundaria, tal vez hasta prepa te puedas disimular un poco, pero imagínate que ya estás en la universidad y que no comprendas lo que tú también entregas, o no hay un análisis real de una necesidad de aprendizaje. Pues es peligroso, no solamente para la persona, sino para la sociedad, porque entonces vamos a tener profesionales que tengan la capacidad de generar respuestas, pero no de comprenderlas. Y eso es maléfico, no va a funcionarnos. Entonces, consideren que como psicólogos vamos a tener mucho trabajo en el futuro. Afortunado o desafortunadamente no lo sé, pero afortunadamente estudiamos esta carrera. Entonces la invitación última es exhortarles a que no se limiten hacia lo que pueden aprender de forma teórica, metodológica, sino que se vayan a los escenarios reales. Les propongo que incluso si digo ya están en cierta parte de su proceso educativo, deberían buscar cómo practicar lo que están aprendiendo. Y si no es por parte de la escuela, porque la modalidad tal vez no lo permita, pero incluso ustedes mismos, incluso ustedes mismas, vayan viendo cómo practicar estos aprendizajes, y se van a dar cuenta que el escenario real te va a nutrir mucho, muchísimo de lo que deberías aprender en esos momentos. Un psicólogo, psicóloga, desconectado de la sociedad actual, desconectado de la realidad, no nos va a servir de mucho. Entonces te planteo eso, te planteo que reflexiones en esta última clase de lo que significa realmente aprender, y te exhorto y te invito a que participes de forma más consciente en la modificación del mundo que estamos creando. Y suena muy dramático, pero es real. Nosotros tenemos las claves para que el funcionamiento mental sea entendible, y eso es lo que el mundo va a necesitar, o ya necesita, pero va a necesitar más en el futuro. Y en cuanto a aprendizaje en particular, van a tener mucho trabajo si lo saben hacer, porque hay deficiencias de aprendizaje, huecos de aprendizaje que podemos observar en muchos contextos y por muchas razones. Entonces, espero que en aprendizaje complejo se hayan quedado con algo importante y que lo vayan a practicar. Eso sería como mi recomendación. Como psicólogo ya egresado y participando activamente en esta dinámica, y sobre todo como persona, el pedirles que hagamos un esfuerzo por resolver estas necesidades psicológicas que ya nos están surgiendo en esta nuestra realidad actual.